Sí, no, yo creo que el ministerio ha tomado las decisiones correctas y no solo el ministerio, sino que este apoyo viene inicialmente por parte del presidente al podernos dar esa apertura de dar nuestras recomendaciones en base a lo que la pandemia de coronavirus estaba representando a nivel mundial y no solo obtener información de lo que se recomendaba internacionalmente, sino hacer un análisis del caso particular de El Salvador, porque no era la misma característica de la enfermedad. Es entonces que el país decide realizar una planeación estratégica ante la pandemia y en base a esa planeación se decide dividir en diferentes fases. Una de las fases fue, teníamos claro que debía ser antes una estrategia ante la pandemia o una estrategia antes de que llegara este virus a nuestro territorio, una estrategia para cuando el virus estuviera en nuestro territorio y una estrategia para cuando el virus ya tuviera una circulación, digámoslo así, masiva en el territorio. En base a esos tres puntos se planeó y toda la sucesión de acciones que ha tenido el Ministerio de Salud como rector del Sistema Integrado de Salud han ido enfocados a esos tres puntos en específico. Hoy por hoy, por eso tuvimos una fase de preparación ante la llegada del virus, todas las acciones de educación de la población, educación y formación del personal, fortalecimiento de oficinas sanitarias internacionales. Ese proceso de fortalecimiento de las oficinas sanitarias internacionales, de los equipos de respuesta rápida, las unidades notificadoras, todo ese andamiaje. Desde de inicio teníamos una cantidad mayor que lo de la región en cuanto a estos equipos. Teníamos 10 oficinas sanitarias internacionales, teníamos 1.234 unidades notificadoras y 23 equipos de respuesta rápida que estaban organizados estratégicamente para dar cobertura en el territorio. Una vez inicia todo el proceso, comenzamos a realizar nuestras atenciones en los aeropuertos internacionales principalmente y el de Ilopango y los puntos fronterizos, porque eran las zonas donde mayor riesgo podía existir para la llegada de este virus. Y comenzamos a tener esa experiencia con los desabordajes controlados de los diferentes salvadoreños que por una u otra razón estaban en el exterior, específicamente en la zona donde había sido el brote inicial de esta pandemia, que era en China, y pues realizamos varios de esos desabordajes controlados y de esa logística que al final y al cabo sirvió para mucho, sirvió como entrenamiento para todos estos equipos que de alguna manera se estaban preparando ya para hacerlo a gran escala, y servía para ir detallando y para ir mejorando los procesos logísticos que se iban identificando. Posteriormente ya inicia la circulación de casos, el primer caso en El Salvador, entonces la logística cambia totalmente. Hablábamos no solo de la logística del proceso, sino que también del cuál iba a ser todo el tamizaje, la identificación, la confirmación de los casos, las guías clínicas, los protocolos de manejo, los lineamientos para los diferentes grupos vulnerables. Tenemos lineamientos para adultos mayores, lineamientos para personas con enfermedades crónico-degenerativas y una serie de lineamientos que dan una estandarización en el manejo del paciente COVID. Seguimos trabajando, muy importante que a pesar que no estamos en una fase 3, a pesar que no tenemos pues ya una masificación del virus y una dificultad en el manejo por parte del sistema de salud, nosotros tenemos ya avanzados protocolos para manejo de esto en el caso de que la fase 2 no se lograra contener. Yo creo que es importante verificar, planificar y estructurar todos los posibles escenarios para que podamos dar resolución ante una situación que pues hoy por hoy no depende totalmente de nosotros, sino que depende de las características del virus que tiene esta pandemia. Sí, es bien importante. Yo creo que eso fue una de las pautas que ha marcado el manejo en El Salvador y la confianza que por parte de todas las instituciones gubernamentales se depositaron en el sistema de salud como eje rector del sistema integrado. Es bien importante porque El Salvador está acostumbrado a realizar lo que otros países dicen o lo que en su experiencia otras personas han identificado, y realmente nosotros tenemos que hacer un análisis crítico de las características de las diferentes enfermedades en nuestro territorio, porque cada país puede generar una recomendación, pero no todos los países tienen la misma
poblaciones, ni siquiera las mismas características como país, y también esta enfermedad no es una enfermedad que tiene una sola fase, sino que hay diferentes épocas o periodos en la evolución y desarrollo de la enfermedad que hacen característicos los manejos. En ese sentido, El Salvador desde un inicio identificó la gravedad, a pesar que otros países no habían podido darle esa importancia que esta enfermedad iba a tener, porque obviamente teníamos bastantes comentarios por parte de organizaciones internacionales, la Organización Mundial y su postura, y los diferentes sectores, pero nosotros hicimos un análisis muy enfocado a la enfermedad y a las características con antecedentes de los otros coronavirus que habían habido en el tiempo, como era el caso de SARS, como era el caso de MERS. Identificamos que esta no era una enfermedad simple, no era una gripe común ni una gripe más fuerte de lo normal. Identificamos que tenía esta enfermedad un potencial pandémico y una capacidad de complicaciones. Entonces el país decide poder formular sus estrategias en base a las características. Nosotros teníamos un punto bien claro: no tenemos la enfermedad en el país todavía, porque el brote inicial estaba en China, entonces nuestra región hasta cierto punto estaba de alguna manera todavía libre, entonces nos daba el tiempo para de manera acertada y oportuna iniciar con todas las estrategias que iban a implementar la importancia de la educación de la población, sobre todo, de hacerle ver a la población que esto no es una enfermedad sencilla. En ese sentido, al principio nos costó un poco porque tal vez queríamos comunicar la necesidad del uso del cubrebocas, de la mascarilla en los diferentes sectores, y fuimos objeto de burla, y no solo nacional, sino que internacional, al ver a un gabinete de salud ampliado en el aeropuerto internacional con mascarillas. Eso generó críticas de los diferentes sectores, y no solo sectores de la población, sino que incluso sectores médicos de la región y del país y fuera del país. ¿Por qué? Porque todavía el conocimiento de esta enfermedad no estaba tan amplio. Quizás nosotros en un principio sí lo teníamos claro. Sabemos que es difícil en una enfermedad nueva que no se conoce tener ese tipo de críticas, pero nuestro objetivo siempre fue el mismo: tomar nuestra propia decisión ante esta pandemia y adaptarla a nuestro territorio, a nuestro nivel de vida, nuestras características de cultura, nuestra población, nuestros salvadoreños, que no es la misma que otros países. En el progreso del tiempo se fueron dando indicaciones y recomendaciones, como por ejemplo en los periodos de incubación. Pues nosotros hicimos un análisis crítico: cuál es la evidencia científica del estudio más grande que se había realizado con más de 1000 pacientes COVID positivos en China, cuáles eran las recomendaciones que habían tenido con la experiencia de los cruceros y las características de haber identificado pacientes con desarrollo de los síntomas posteriores a los 20 días, los 24 días, incluso 28 días. Entonces nosotros fuimos generando posturas en las cuales internacionalmente no fueron, digamos, del agrado de todos, y nacionalmente. Como lo de los 30 días versus los 15 días. Como lo de los 30 días. Nosotros, antes de que a nivel internacional fueran sucediendo eventos que fueron marcando ese periodo de tan solo 15 días, ya teníamos una postura. Y les voy a poner un ejemplo: el caso de los 30 días, específicamente, el presidente de la República dijo: no, nuestra cuarentena va a ser 30 días. ¿Por qué? Por la evidencia científica, el estudio en el cual se identificó pacientes a los 24 días, 28 días, pero lo más importante fue la evidencia que encontramos en los cruceros, que fue el tema bien importante. Estos cruceros estuvieron con las personas dentro cumpliendo cuarentenas por 15 días y luego deciden dar ese desabordaje y ese alta de los pacientes, y se identificaron bastantes de estos pacientes que fueron dados de alta que posteriormente iban a desarrollar focos infecciosos de coronavirus en los diferentes sectores. Entonces eso era evidencia de que el virus tenía un periodo mucho más largo. Incluso internacionalmente se hizo un poco famoso el hecho de decir que había una reinfección de pacientes, cuando realmente no era una reinfección, sino que estaban dando altas a pacientes que todavía no habían sido curados de la enfermedad, y estos servían de focos transmisores en otros lugares ya luego de su alta. Entonces El Salvador siempre tuvo claro esas posturas, y eso nos ha dado la ventaja de tener hoy por hoy las cifras que se están manejando. Creo que no todo depende de las estrategias que el Ministerio de Salud decide, sino que depende de la gana y del esfuerzo que la población tiene, el compromiso que la población tiene ante esta pandemia. Dejamos de ser un país que toma recomendaciones de otros y comenzamos a ser un país que de manera crítica evalúa, observa y analiza el curso de diferentes enfermedades
para poder tomar una postura en base a nuestra realidad como país y en base a nuestras características como sistema de salud. Definitivamente la sintomatología que tiene la enfermedad es muy congruente con la que describen otros países. Sin embargo, los puntos y los enfoques en el cual se identifica la enfermedad pueden ser varios en una evolución de tiempo. Nosotros podemos identificar la enfermedad en varias partes de su desarrollo, en una parte inicial, en una parte intermedia, en una parte complicada. Y dependiendo en la línea del tiempo en que identificamos la enfermedad, así es la sintomatología que podemos tener. Hoy por hoy la sintomatología inicial, y esto es bien importante, ¿por qué? Porque nuestra población y nuestro equipo de salud está acostumbrado a hacer un análisis y una evaluación de los pacientes por síntomas, porque no tenemos ese gran equipo y tecnología que otros países tienen para identificar y manejar pacientes. Entonces nosotros nos vamos por la clínica, los síntomas, qué es lo que el paciente siente, qué ha notado diferente en su estado. Entonces identificamos que en los inicios sintomatología temprana el paciente siempre reportaba tener un proceso febril, que es temperatura, calentura, fiebre, y una calentura que no es tan elevada, que puede rondar los 38, 39 grados centígrados, pero en paralelo desarrolla sintomatología relacionada al dolor de la garganta. Esa odinofagia que el paciente tiene junto con una fiebre hace un diagnóstico sugestivo en la mayoría de los casos de tener una infección de la garganta, que hoy en El Salvador nosotros la manejamos y la conocemos, y internacionalmente se conoce así en base al CID-10 como una faringoamigdalitis aguda, que es una infección a nivel de la garganta. Entonces, esas características a nosotros nos dan la pauta de poder alertar a nuestro personal médico que ante la existencia de un proceso febril más una odinofagia que hace sugestivo un proceso de faringoamigdalitis aguda, tenemos que tener presente la posibilidad de que estamos ante un caso de coronavirus. Independientemente de la evolución del tiempo, estos son síntomas que casi en todos los casos se han presentado. Obviamente, al transcurso de esta enfermedad, los síntomas van cambiando, identificados más procesos de tos seca, cansancio, dificultad respiratoria, ¿verdad? Que es quizás ya un poco más avanzada la enfermedad y cuando ya se necesita un tratamiento un poco más y apegado por parte del médico y requiere más abordaje clínico y medidas de alguna manera que pueden llegar a ser invasivas. También se ha demostrado los trastornos en la coagulación. Se ha demostrado internacionalmente que una de las complicaciones más grandes es la coagulación intravascular diseminada, que en palabras fáciles de entender es que la sangre se coagula y entonces se hacen esos coágulos que van a tapar arterias en el corazón, en el cerebro, y eso da infartos del corazón y dan derrames cerebrales y todas esas características. El órgano más afectado hoy por hoy es el pulmón. ¿Por qué? Porque es ahí donde tiene la mayor acción o la mayor afectación el virus. Entonces se generan coágulos en el pulmón o estados inflamatorios muy severos que dan restricción a la función principal de este órgano, que es el proceso fisiológico de la respiración. Se decidieron, clínicamente se define el caso, y nosotros le llamamos como definición de caso. En un principio, cuando no teníamos antecedentes de enfermedad en el territorio, se definió el caso como un paciente que presentaba un problema respiratorio más un nexo epidemiológico, que había estado en contacto con alguien que venía de un país donde circulaba activamente el virus, y esto lo volvía un paciente sospechoso. Entonces debíamos cumplir el algoritmo de tratamiento. ¿Cuál era el algoritmo de tratamiento? Un paciente, o de manejo, era el algoritmo de manejo. Ese es un paciente que cumplía con la definición de caso sospechoso, iniciaba el proceso, luego del proceso era la evaluación clínica y el manejo, posteriormente a esto era también lo que es la evaluación de los contactos, la prueba confirmatoria y el manejo del paciente definitivo. Entonces, en ese protocolo lo más importante era ver si era sospechoso, y si era sospechoso le tomábamos la prueba. Hoy por hoy el concepto y la definición de caso ha cambiado y es un paciente que presente fiebre más uno de los siguientes síntomas, que es tos, odinofagia, dificultad respiratoria, rinorrea o problemas de secreciones, también cansancio, entonces o problemas gastrointestinales, y entonces es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque hoy ya no dependemos
de haber salido al exterior, porque tenemos una circulación local. Hoy por hoy, todo paciente que cumple la definición de caso se vuelve un sospechoso. Y si es un sospechoso, es necesario tomar la muestra. ¿Qué otros grupos podemos tener para una toma de muestra? Que son nuestros criterios de decisión. Son personas que están en la primera línea de batalla, personas que están expuestas a donde está circulando activamente el virus, como los médicos, las enfermeras, los laboratoristas, el personal de seguridad, los soldados, la policía, el personal administrativo, el personal de limpieza que está realizando todo este tipo. ¿Qué otras personas son de criterios? Son aquellas personas que están en los sitios donde se encuentran grupos vulnerables, como personas que están cuidando a los adultos mayores, en los centros de atención a adultos mayores o en los centros de atención a niños. Entonces, todo este personal se clasifica y se ha estandarizado en criterios nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4 de prioridades para la toma de las muestras. De esta manera nosotros hacemos eficientes y tenemos como un orden y un cronograma para poder tomar con criterio las muestras para coronavirus. ¿Y los centros de contención? Los centros de contención son hoy por hoy un grupo al cual hay que tomarle pruebas, al cual hay que realizarle todos los estudios y las pruebas confirmatorias, pero para bien estos centros de contención están bajo vigilancia estrecha y están de alguna manera cumpliendo un reglamento sanitario internacional. En las prioridades internacionalmente ya descritas, también tenemos que hacer mucho énfasis en el territorio, la gente que la tenemos en El Salvador y que no está cumpliendo las medidas y que puede estar transmitiendo el virus. Hoy por hoy, lo más importante de las recomendaciones es limitar la transmisión de persona a persona, y bajo ese enfoque, nuestras pruebas deben de ir al territorio, a identificar cuáles son esos pacientes para poder controlar el crecimiento de la enfermedad en el territorio. Los centros de contención también deben de realizarse sus pruebas, pero en el orden de prioridades primero no se encuentran los centros de contención. Eso es importante porque la mayoría de los pacientes pueden, casi todos desarrollan síntomas, pero son síntomas leves que pueden pasar desapercibidos, y eso genera la expectativa que yo no tuve ningún síntoma. Hoy por hoy esos pacientes que son COVID positivos, pero que están asintomáticos, que no tienen mayor necesidad de tratamiento, pueden ser un tratamiento básico, y ese tratamiento básico lo único que incluye es la observación por parte del personal de que no desarrolle una complicación relacionada al coronavirus, y eso implicaría una vigilancia por parte del personal médico con toma de signos vitales 2 veces al día. No necesitan un tratamiento. Ustedes se han dado cuenta cómo internacionalmente, por ejemplo, Estados Unidos ha aplicado el manejo domiciliar de los pacientes que tienen síntomas leves o de los pacientes con coronavirus que no tienen mayor complicaciones, pero eso es en base a sus características de población. Yo no puedo venir y decir voy a manejar un paciente COVID positivo asintomático en un cuarto, porque probablemente en nuestra población un paciente o un salvadoreño duerma en un cuarto donde duermen 7 u 8 personas más y no tienen separaciones. De eso sería exponer al resto de la población a la enfermedad. Sí, yo creo que los medicamentos hoy en una pandemia y que está teniendo letalidades a nivel mundial y está poniendo en complicación y aprietos a los sistemas de salud más fuertes del mundo, no podemos estar teniendo esa decisión de esperar hasta la última aprobación de los organismos para la utilización de medicamentos. Estamos en una emergencia mundial y hay que optar por medidas que han demostrado efectividad y que han demostrado buenos resultados, y en ese sentido hidroxicloroquina es uno de los medicamentos que ha mejorado la evolución de estos pacientes en una fase de la enfermedad, y hay que tener esto bien presente. La hidroxicloroquina no se debe utilizar en cualquier paciente COVID positivo, eso debe utilizarse en las fases tempranas de la enfermedad, porque el mecanismo de acción de este medicamento va enfocado a bloquear la adherencia del virus por parte de los receptores al tejido o a la parte del tracto respiratorio, con lo cual se disminuye esa capacidad de la enfermedad de poder generar complicaciones. Hoy por hoy no existe un medicamento que ataque directamente a la enfermedad, sino que existen medicamentos que interfieren con el desarrollo de las características del virus en el cuerpo, en el huésped final, que es
el humano. Entonces, bajo ese aspecto, yo creo que es importante hacer uso de todas estas medidas y medicamentos que han demostrado ser efectivos. Tenemos varios medicamentos en ese enfoque. Tenemos la hidroxicloroquina, uno de los medicamentos. También tenemos los anticuerpos monoclonales como el tocilizumab, que hoy por hoy está demostrando muy buenos efectos a nivel de pacientes que han desarrollado mucho más agresiva esta enfermedad y tiene una estadística o un valor en la comunidad internacional muy fuerte porque ha demostrado ser efectivo. También tenemos otro tipo de medicamentos enfocados a las complicaciones que han desarrollado esta enfermedad, como son los anticoagulantes. Estamos hablando de la tromboprofilaxis, medicamentos que van a disolver esos coágulos que forma la enfermedad, y también medicamentos que van enfocados a disminuir esa gran inflamación que producen los diferentes órganos, como son los esteroides. Yo creo que el tratamiento que se ha puesto a disposición en base a estudios que hay en progreso, tenemos un gran estudio por parte de la Organización Mundial de la Salud que se llama Solidarity, todavía no tiene un resultado concreto, pero todos estos medicamentos se están analizando y estos resultados son muy buenos, tomarlos, pero tomarlos desde ya, porque nosotros no tenemos una pandemia que va a suceder de aquí en 5 meses, tenemos una pandemia que ya tiene 5 meses de estar prácticamente de evolución. Entonces, en ese aspecto debemos de ser prudentes y utilizar de manera acertada. El presidente en su momento lo dijo, vea, lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Nosotros no tenemos que buscar la perfección para un tratamiento, tenemos que buscar un tratamiento que sea bueno, para que salve vidas de salvadoreños. Y en ese sentido, todos estos han demostrado. En el caso específico de la hidroxicloroquina, que ha generado tanto debate y polémica a nivel internacional, hay que aclarar algo. Son bastantes los estudios que han demostrado su efectividad en el uso y implementación de la hidroxicloroquina versus un estudio que en ese estudio dice que el efecto no es concluyente, no lo desaconseja. Y que da consecuencias cardíacas, ¿no? Sí, no lo desaconseja, dice que el medicamento no tiene efectos concluyentes, que médicamente eso significa que no sabrían si realmente funciona, pero es un estudio contra la gran variedad de estudios que hay donde sí se demuestra su efectividad. La hidroxicloroquina, dentro de sus efectos, puede tener una alteración en el ritmo cardíaco, pero son efectos poco probables. Entonces, esto debe de utilizarse de acuerdo a un protocolo, y hoy por hoy El Salvador tiene un protocolo de investigación bajo el uso de estos medicamentos, y todos pacientes los cuales están siendo sometidos a la implementación de la hidroxicloroquina, dentro de su rutina está la toma de electrocardiogramas para verificar si hay alteraciones en el ritmo cardíaco. Esa población es una población de riesgo, es una población que ha demostrado tener complicaciones. No es lo mismo un paciente que se infecta con coronavirus y no tiene hipertensión, diabetes o sobrepeso o obesidad. Es una población de riesgo, y bajo ese contexto las medidas no es que sean adicionales, yo diría que deben de ser más rigurosas, porque las medidas son las mismas. No existe una medida específica para esta población, sino que siguen siendo las mismas medidas, pero el grupo que está bajo este riesgo por tener presión alta, azúcar o obesidad, debe de cumplir más rigurosamente las medidas que van relacionadas a la restricción domiciliar, al distanciamiento social, a evitar bloquear, o al bloquear los sitios en los cuales el virus puede ingresar a nuestro organismo, que son evitar tocarnos la cara, los ojos, la boca, la nariz, lavarnos las manos con agua y con jabón normal y convencional, el de la casa, pero constantemente, utilizar la mascarilla. Todas esas son medidas, evitar estar en contacto con gente que de alguna manera puede estar enferma. Todas esas son las medidas que deben de tomarse de manera extrema en estos grupos, porque son grupos que de alguna manera pueden tener resultados mucho más graves del desarrollo de coronavirus. El tratamiento hoy por hoy que se está utilizando en el país va enfocado al uso de la hidroxicloroquina en la fase temprana, también al uso de antibióticos de amplio espectro, porque una de las características es que esta alteración por el virus genera acumulaciones de secreciones que van a hacer procesos infecciosos respiratorios sobreagregados al mismo patología que está causando el virus. También el uso de tocilizumab, ¿verdad? Y el uso de tromboprofilaxis, que son anticoagulantes, y el uso de esteroides. Ese es a grandes rasgos el protocolo, ya está establecido. Hay un lineamiento y una guía clínica de manejo, y a medida se vayan descubriendo más medicamentos que demuestren ser efectivos, los vamos a ir incorporando a nuestro protocolo de manejo.
No, tenemos variedad. Hay pacientes que no tenían enfermedades crónicas, hay pacientes que sí, hay pacientes que tenían características bien particulares, su edad, quizás si eran fumadores y ciertas situaciones que hacen cada caso particular y cada caso peculiar, y lo cual a nosotros nos da una herramienta para poderle decir a la población que todos debemos de cuidarnos por igual. Aquí no significa que esta enfermedad va a afectar solo a los adultos, o va a afectar solo a los niños, o va a afectar solo a los pacientes diabéticos. Hemos tenido pacientes los cuales no tenían ninguna enfermedad crónico-degenerativas y jóvenes y que han tenido desgraciadamente complicaciones muy severas a causa del coronavirus. En esta pandemia todos debemos de cuidarnos porque es una enfermedad que se conoce poco, que todavía se está investigando, que cada día que pasa hay nueva información y sobre todo que está generando complicaciones a nivel mundial, y pues El Salvador no va a ser la excepción. Quizás lo que estamos haciendo mejor es que estamos extremando medidas que las hemos tomado de manera acertada desde el inicio. Se le ha dado la seriedad a esta enfermedad y sobre todo el valor de la salud de los salvadoreños ha sido prioritario sobre el valor de la economía, que hasta cierto punto ha sido el talón en varios de los manejos mundiales, y no solo de la región centroamericana, sino que el caso de países del primer mundo como Estados Unidos. Si nosotros tenemos claro cuáles son las prioridades, y como bien lo ha dicho el presidente de la República, la prioridad es la vida de los salvadoreños, el manejo de la pandemia va a tener un resultado mucho más satisfactorio. Yo entiendo que la economía también a largo plazo pues tiene sus dificultades, pero pues si no tenemos salvadoreños saludables, menos vamos a tener una economía saludable. En base a las estadísticas, cuando inicia la circulación local, nosotros hacemos proyecciones estadísticas de cuánto sería el punto máximo en el cual El Salvador tendría esa facilidad de transmisión de la enfermedad. Y hoy por hoy, ya en base al tiempo de inicio de los casos locales y en base a las estadísticas por programas de computadora y estadísticas básicas, estas 2 semanas son las semanas que mayor transmisión del virus podemos tener. Entonces es importante que la población extreme medidas para de alguna manera controlar el crecimiento de esta enfermedad y que el sistema de salud sea lo suficientemente capaz de manejar las complicaciones que los salvadoreños puedan tener ante esta enfermedad. Sabemos que el sistema de salud forma una parte, pero la gran responsabilidad es de los salvadoreños en el cumplimiento de las medidas de recomendación. Yo creo que los salvadoreños somos fuertes, nos adaptamos y nos acoplamos a las condiciones. Creo que una nueva normalidad sería la palabra clave, porque vamos a volver relativamente a la vida cotidiana, pero con características particulares relacionadas al manejo de una pandemia. Los antecedentes históricos de la última pandemia duraron 2 años, eso quiere decir que esa apertura y ese regreso a la normalidad va a ser de alguna manera diferente a lo que nosotros acostumbrábamos. Vamos a ver que poco a poco dejamos de saludarnos de besos, poco a poco dejamos de saludarnos de mano, empezamos a utilizar más las medidas de barrera, las mascarillas, y lo vamos volviendo una parte fundamental de nuestra vida. Tenemos muchas más acciones de lavado de manos y todas estas cuestiones que van a dar de alguna manera esa posibilidad de ir saliendo adelante en paralelo con el desarrollo de una pandemia en nuestro territorio. Creo que se va a volver a las actividades con una normalidad totalmente diferente, pero sobre todo con un enfoque en valorar todos los aspectos del desarrollo de un país, y en ese sentido la población debe estar consciente de incluir las medidas de recomendación a la vida cotidiana. Yo creo que con respecto a la parte económica, pues ya las estrategias, eso el ministro de Hacienda lo definirá en conjunto con la ministra de Economía, pero nosotros podemos dar esa recomendación a la implementación de la actividad de los trabajadores en las áreas relacionadas a la economía, y en ese sentido es importante que todos estos trabajadores cumplan sus medidas, que los empleadores también den esas facilidades de que sus trabajadores tengan todas esas medidas de protección, y también la seguridad de los trabajadores que están garantizando ese desarrollo económico en el territorio.